Hola, mi nombre es Alba Martínez y estudio el sexto trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy les voy a estar hablando acerca del valor de la lengua y la interacción social. Además de estarles contando acerca de mi experiencia escribiendo el guión de un cómic, haciendo el cómic en sí, y también les contaré un poco acerca de la historia del cómic como tal. Así que, comencemos. Mi cómic está basado en el tema sexo y diversidad de género. Yo quise inspirarme en la obra teatral Calumnia o The Children's Hour en su idioma en inglés, porque siento que refleja perfectamente lo que era, o lo que es, mejor dicho, la bisexualidad en una sociedad donde este tema no es realmente aceptado. Mi cómic está basado en los años 50 y 60, donde la bisexualidad era un tema muy tabú y en el cual no se conocía tanta información como por ejemplo hoy en día, que en internet se encuentra muchísima información al respecto. Lo primero que hice fue investigar cómo hacer el guión de un cómic, lo cual fue muy complicado al momento de realizarlo como tal, porque soy una persona que se va desenvolviendo mejor al momento de hacer la práctica. Es decir, el hecho de tener que hacer un guión en el cual tenía que apegarme al momento de escribir o de hacer mi cómic era una tarea bastante complicada, ya que no me iba a dar todas las licencias creativas que normalmente me daría. Así que lo primero que hice fue eso, fue buscar un tutorial o buscar los pasos para hacer el guión de un cómic. Luego hice un guión literario en donde dije básicamente los diálogos o los pensamientos que iban a tener cada uno de mis personajes, y luego hicimos un guión técnico en el cual iba mostrado qué tipo de encuadre era, los planos, el tipo de personaje que iba a aparecer o que iba a interactuar. Luego de esto venía la parte que siento yo es la más importante, y es materializar el cómic, materializar estos guiones o estas ideas que teníamos plasmadas en una hoja de Word. Lo que yo hice es hacer un boceto. Quiero que vean mi boceto, el cual no es para nada profesional y el cual es básicamente un esquema o una idea de lo que quise hacer, ya que primero no soy experta en diseño gráfico, ni en composición, ni en colorimetría, y tampoco sé dibujar. Así que realmente esta materia fue todo un reto desde el principio, pero la verdad es que la historia me parecía muy interesante y le puse todo mi empeño, así que pasaré a explicarles un poco más acerca de la historia de Calumnia Alba's Version. En resumidas cuentas, mi historia se basa en un triángulo amoroso entre, vale la redundancia, tres personajes. Entre ellos está Karen, que sería la protagonista, está Marta, que es la mejor amiga de Karen, y está Joe, que es el novio de Karen. Pero ¿qué tiene esto de extraño e interesante? La realidad es que existe un antagonista, que para mí los antagonistas son uno de los personajes más interesantes e importantes para el desarrollo de una historia, que esta antagonista se llama Marifold. Esta antagonista está experimentando emociones un poco extrañas, ya que se siente atraída por su profesora de universidad. Y obviamente, como lo dije anteriormente, el tema de la bisexualidad o el tema de gustarte del mismo género era un tema muy tabú, del cual se desconocía muchísimo y del cual no había las herramientas para tú suponer o decir algo. Por ende, Marifold se dio a la tarea de seguir a Karen y de básicamente espiarla para saber si realmente estaba con Joe por amor o si tenía alguna oportunidad con ella. Y entre estas cosas descubre varios secretos que tienen Karen y Marta a través de los años, y como dije, se ambienta entre los 50 y los 60, por lo que en 10 años pueden pasar muchas cosas. En la primera página de mi cómic presento a los tres personajes principales que encabezan el triángulo amoroso. Entre ellas, como lo mencioné, está Karen, que es una profesora de universidad, al igual que Marta, su mejor amiga. Marta tiene una historia un poco distinta a la de Karen, ya que Marta llega a esta universidad gracias a su tía Lily, que de hecho mantuve los nombres originales de la obra teatral Calumnia, que son exactamente los mismos que verán en mi historia. Sin embargo, en la obra teatral, la tía Lily tiene una relación muy tóxica y muy mala con su sobrina Marta, por lo que en el cómic quise ambientarlo un poco a una redención entre su tía y su sobrina, y lo hice que la tía Lily ayudara a Marta a llegar con su mejor amiga a la misma universidad a dar clases. Luego de eso vemos a Joe, que es el novio de Karen y que es el doctor de la universidad, y no solo de la universidad, sino de la ciudad.
Es el típico cliché que vemos en muchas historias en las cuales, por conveniencia de guión, este personaje debe estar allí. Como sabemos, los cómics se destacan principalmente por sus elementos visuales, por sus gráficos, por los stickers que son utilizados, como los que utilicé en el ring para simular el sonido de la campana, porque no es un audiovisual, es solo un visual y debemos imaginarnos las interacciones, debemos imaginarnos un poco los movimientos, pero este tipo de elementos nos ayudan a hacer ciertos efectos. Luego venimos a mi parte favorita, como lo dije antes, que es la antagonista, y de hecho creo que se nota ya que le dediqué una página entera al desarrollo de personaje de Marifold, la cual es una joven castaña un poco confundida respecto a sus gustos y a los gustos que van a ir surgiendo a lo largo de la historia. Esta historia no está completada porque decidí hacer un poco más abierta y que las personas sacaran sus propias conclusiones sobre si Marifold había descubierto algo, sobre si Karen y Marta de alguna forma se gustaban, si Karen estaba con Joe por algún tipo de presión social y así sucesivamente. Como por ejemplo hace la novela Heartstoppers, que es una novela, pero sin embargo utiliza mucho los gráficos para mostrar la historia, pero siempre te dejan un poco a la imaginación sobre qué pudo haber pasado o qué sucedió, que bueno, de hecho esto ya no ocurre ya que salió su serie, pero cuando estaban solo los libros, la verdad las personas siempre estaban esperando una siguiente edición porque el final se quedaba un poco abierto. Entonces esto es lo que quise lograr y fui enumerando las páginas y al final fui colocando un poco sobre lo que es el capítulo o la página y sobre lo que sería el próximo. Volviendo a Marifold, ella decide espiar a Karen por los pasillos de la universidad, ya que estaba un poco confundida. De hecho, coloqué el diálogo ¿qué me pasa? Porque, como dije, estas emociones, estos sentimientos, este tipo de atracción no era común y de hecho a las personas las discriminaban o hasta las mataban, que lo siguen haciendo, pero en el pasado era mucho más frecuente por tener una orientación sexual que no fuera la heterosexualidad. Y por si fuera poco, perseguir a la profesora Karen por los pasillos de la universidad, Marifold decide inventarse que se siente mal para ser llevada al doctor, que como les dije anteriormente, por conveniencia el único doctor es Joe, quien es novio de Karen. Así que ella quizás allí podría encontrar las pruebas que necesitaba, pero realmente no contaba con el destino, iba a estar prácticamente a su favor y que también iba a encontrarse a Marta allí. Luego de este primer vistazo de Marifold, nos presentan a la tía Lily. Una tía que sale de lo convencional, la cual no se anda con parámetros sociales, sino que vive una vida desenfrenada. Lo cual es irónico, ya que decide llamar a su sobrina favorita y decirle que le vaya a buscar ya que tuvo un accidente automovilístico, el cual deberán ir al doctor. Que recordemos quién es el doctor, sí. Así que esto se pone cada vez más interesante. Decido utilizar el orden cronológico y también las escenas paralelas, ya que me parece que es una forma más interesante de mantener al lector allí y que no fuera monótono y no aburrir al espectador o al lector. Y esto la verdad me ayuda mucho con los cuadros de texto para irnos guiando y así ir entendiendo lo que va sucediendo en la historia y no ver los saltos tan agresivos. Estos saltos en la trama mantienen al espectador muy interesado, como por ejemplo cuando coloco el choque de la tía Lily y paso a la tercera página, que en este caso y lamentablemente es la última, en la cual vuelvo a Karen con Marifold ya en su auto. Como pueden ver, estuve muy pendiente de algunos detalles del diseño, como por ejemplo el estilo de Karen es un poco más hippie, es un poco más bohemio y por lo tanto su auto también lo es. Y tenemos que recordar que estamos en los años 50 y 60, donde los autos lucían más o menos así. Así que la verdad fue un poco complicado adaptarme a la época con algunos elementos en el servidor que estuve utilizando, entonces realmente hice lo mejor que pude. Ya en el auto, obviamente Marifold, al estar inventando toda su enfermedad, fue un poco más complicado seguirla, por lo que Karen la nota un poco pensativa y angustiada y le pregunta si todo está bien, a lo que Marifold contesta bastante nerviosa. Esto termina aquí, ya que como les digo, quise darle un giro un poco más dramático y que las personas se quedaran al borde de su silla, en este caso al estar leyéndolo, y que pudieran esperar una siguiente edición que probablemente la haga, ya que me interesó bastante la historia. Pero como les digo, en resumen, es un poco sobre cómo
funcionaba la bisexualidad en ese entonces y como ahora es muy importante dar información y hacer visible que existen otros tipos de sexualidad y no solo la heterosexualidad, y que la diversidad de género siempre debe estar presente y no debemos discriminar a las personas por quiénes son o por cómo se ven, sino simplemente son personas que sienten y que no pueden decidir cómo se sienten.